Goza de mi lectura como yo gocé escribiendo. Deuda saldada, escrita y narrada por Odette Chica de Terry para el canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 31. Parte 1. Justicia divina. Nada está oculto bajo el sol. La propiedad de Lakewood se registró palmo a palmo. Se peinó la zona y sus alrededores por los siguientes 5 días. Terry estaba al borde de la locura. Ni un solo rastro de Candice Granchester. La gran casa señorial antes festiva ahora lucía lúgubre y fría. Un extraño viento caliente soplaba, deshojando las rosas del jardín, quemándolas, arrebatándolas de sus tallos. Hombres armados a caballo y con sabuesos recorrían la gran extensión de tierra Adelaide, pero nada. Era como si la tierra se la hubiese tragado. Candy fue raptada en medio de un mar de personas, un sinfín de marcas de vehículos, invitados que se habían marchado, otros que estaban por marcharse y algunos que aún se encontraban en la propiedad. Terry no sospechaba de nadie más que de un solo par. El apellido Ligan le hacía hervir la sangre de solo pensarlo. Lo tenía clavado entre ceja y ceja. En sus momentos de desesperación se lo gritó a Albert y a Gerard, pero ¿cómo incriminarlos si Eliza y Neil, junto con sus padres, aún se encontraban en Lakewood, cuando Albert mandó iniciar la búsqueda, cerca de las 4 de la tarde? En la propiedad había mucha gente aún. ¿De quién sospechar? De inmediato pidió el libro de asistencia a la boda de Archie Valiani y pidió a la tía abuela hiciera las listas de quienes se encontraban aún en la propiedad y de los que ya se habían marchado para tener una idea más precisa de la gente que estuvo ese día ahí. ¿Quién mejor que Elroy para realizar aquella tarea? Era protocolo de rigor presentarse con ella a la llegada y despedirse de la emblemática mujer al retirarse. Pero aun con todo y eso, no se pudo especificar cómo fue que la rubia había desaparecido. No se había llevado nada, todas sus pertenencias estaban intactas y las de Terry también. Había desaparecido tal y como Terry la vio por última vez, vestida de fiesta, con su peinado alto y algunos rizos rebeldes fuera de él, la peineta de nácar y brillantes adornando sus dorados cabellos, algunas manchas de sangre en el vestido azul color cielo, las zapatillas plateadas, su anillo de bodas en el dedo anular. Terry se martirizaba por no haber ido con ella cuando aquel presentimiento no lo dejaba en paz. Pero ¿cómo se iba a imaginar que algo así sucedería? Toda la cuadra estaba en regla. Según el caballerango, nadie había movido ningún caballo. Los autos de la familia estaban en los garajes. ¿Cómo y quién la sacó tan rápido de la mansión sin que nadie lo notara? Terry llevaba días sin dormir. La alarma en su pecho con cada sol y luna que transcurrían se volvió un martilleo ensordecedor que le provocaba perder el control muy fácilmente. Gerard y Albert podían imaginarse cómo se sentía el joven. Ellos habían atravesado también por algo parecido, pero al menos sabían que Salma y Patricia habían estado bien y fuera de cualquier peligro en todo el tiempo en que ellos no estuvieron. Pero en el caso de Terry, no se sabía si Candy estaba bien o mejor no ser pesimistas, ni llamar a la calamidad con el pensamiento. Albert había pedido al escuadrón de búsqueda que se olvidaran de formalismos y que ante cualquier seña o noticia fueran de inmediato a buscarle. Se instruyó a la gente que se les comunicara cualquier nueva a él directamente o al señor Bonnot, que por ningún motivo se acercaran al esposo de la señora Granchester. Albert temía que en cualquier momento Terry perdiera el casi nulo control que le quedaba y lastimara sin piedad al que estuviera a su alcance, con el único fin de desquitar todas sus angustias y miedos, los cuales se le entendía perfectamente, pero con cada día que pasaba sentía que el desesperado joven se volvía un riesgo para cualquiera que estuviera cerca. Albert había mandado a las mujeres y a Willy a Chicago con una fuerte escolta,
Elroy, Salma, Marta y Patricia, con su primogénito, fueron alojadas en la mansión Arlight, a donde Gerard se encargó de llevarlas personalmente, para luego volver de inmediato dejándolas al cuidado de George Johnson. En nadie confiaba más que en él, en su inseparable amigo de toda la vida. Solo él podía confiarle la seguridad de su familia. De por sí era angustioso las largas horas de búsqueda y las señoras estaban más sensibles con los últimos acontecimientos. Patricia, en su estado de recién parida, no debería alterarse, pero la situación no era para menos. Las señoras al principio se resistieron a marcharse, pero al ver el cómo Terrence se había vuelto un animal rabioso y herido de muerte, convinieron que era lo mejor no estar ahí. Salma estaba muy angustiada por Candy. Había cumplido ya los 8 meses de embarazo. Durante el parto de Patricia la vio exhausta debido a su estado. Temía que la impresión del momento la condujera a ella también a un parto prematuro y luego su desaparición. ¿Sería verdad que los hermanos Ligan tuvieron algo que ver con aquella terrible situación, como lo aseguraba Terrence? Pero ellos se mostraban tan sorprendidos cuando se enteraron de la noticia. Salma no sabía qué pensar. ¿Quién podría querer hacer daño a una mujer gestante? Eliza Ligan visitaba todos los días la mansión en Chicago junto con su madre. Hablaban largos ratos con Elroy y la confortaban. Salma estaba un momento con ellas por cortesía, pero luego se retiraba al ver la salamería con que trataban a la dama mayor. Había algo en los ojos de la bella pelirroja que le provocaba escalofríos, y no era una mirada perversa o burlona, sino esa cara de genuina preocupación por Candice. Cuando le había quedado claro que lo último que Eliza sentiría por Candy era desvelo por su persona o bienestar, o sería que Salma ya estaba paranoica también. Patricia no daba ni un voto de confianza por Eliza, aunque no la creía capaz de algo como eso. Tampoco creía en su naciente interés por saber sobre Candice. El 6.º día, uno de los vaqueros entró gritando a la propiedad. Albert y Gerard se dirigieron hacia el portal de agua de Steer, aquel que tenía una pequeña represa hecha de roca, con una cascada simulada que rebosaba sobre una compuerta de madera con el emblema Arlight, la cual, al descargarla, el cauce del río crecía al liberar el agua contenida. Su sobrino, el joven inventor, había ideado aquella peculiar puerta y a su propio deseo se construyó, con el visto bueno del bisabuelo William, por supuesto. Al llegar al lugar, uno de los guardabosques le comunicó a Albert que el nivel del agua estuvo bajo y que estaba llenándose de nuevo la represa. Albert se molestó muchísimo. Un dato como aquel era imperdonable que se les pasara por alto después de tantos días. Por primera vez perdió el aplomo y comenzó a gritar a su gente. En ese momento llegó Terrence a todo galope, bajó de un brinco del caballo y caminó a toda prisa hacia ellos. Albert, al verlo, trató de contenerse, pero era lógico que Terry desde lo lejos vio la escena. Ante todo, no debía ocultarle lo que sucedía. ¿Cómo cuánto tiempo calculas que se vació la represa?, preguntó Albert al empleado, y éste tragó saliva. Tal vez unas semanas, señor, por el nivel que tiene ahora. ¿Qué?, dijo Albert sin dejar de caminar de aquí para allá. ¿Estás seguro? ¿Qué fue lo que encontraron?, dijo Terry con voz de trueno. Señor, yo estoy seguro. ¿Y por qué lo dices hasta ahora? Terry se le echó encima al vaquero y entre Gerard y Albert lo detuvieron. Calma, Granchester, deja que el hombre explique. Trataba de contenerlo Gerard. Por aquí fue que se la llevaron. ¿Es lo que quiere decir?, preguntó Terry a gritos. Señor, discúlpeme. Yo pasé varias veces por este lugar, pero no había notado a detalle el nivel de la represa. Es muy grande. La única forma de saber si el nivel bajó considerablemente es la placa de medición. Me pareció extraño que la cascada no fluyera como de costumbre, así que chequé las compuertas y estaban mal, no como normalmente yo las dejo para que el flujo sea continuo.
Llegué a esa conclusión porque los botes están a la vista desde la ladera, dijo el hombre señalando. Generalmente los botes no se ven amarrados a la orilla, porque la represa mantiene el mismo nivel siempre. Concluyó que la represa se abrió para liberar un buen flujo de agua y poco tiempo después se cerró, pero no como normalmente se deja. Por eso la represa se llenó más de lo que normalmente está. Creo que por este lugar fue por donde se llevaron a la señora rumbo al río. Terry. Albert miró al joven que se había quedado en silencio. Terry, tengo que dar la orden de que busquen en la represa, solo para estar seguros. Terrence no respondió. Al instante, los guardabosques y caporales se despojaron de sus armas, sombreros y botas y rápidamente se sumergieron en la represa. Albert tenía el corazón en vilo, rogaba internamente que Candy no estuviera en el fondo de aquel lugar. Gerard parecía leer sus pensamientos mientras lo acompañaba en sus oraciones. Terry se había relajado. Gerard no sabía si dejarlo libre. Al fin lo soltó lentamente. Terry se dirigió a la orilla del pequeño embarcadero, identificado por la estaca que sostenía las amarras de los botes. Solo había dos. Los miró desde la tierra firme y luego de un salto trepó a uno de ellos. Se arrodilló y debajo de proa encontró un delgado listón color rosa liado descuidadamente entre los dientes de un broche de nácar. De inmediato lo reconoció. El suave listón era del vuelo del refajo que Candy llevaba bajo su vestido de dama de honor y el broche que usó en su peinado. Entonces el joven rompió a llorar desconsoladamente. Gerard y Albert se acercaron a él. Terry les mostró el listón, entre gemidos profundos de angustia y alegría mezclada. «Es de Candy. Al menos tengo la seguridad de que no está en el fondo de... Ella lo dejó aquí. Aún tengo la esperanza de que esté viva», balbuceaba el joven. Su voz denotaba alegría, pero su rostro estaba desfigurado por el dolor y el llanto. Después de tantos angustiosos días, al fin se daba el permiso de desahogar todos los sentimientos negativos que le estaban demoliendo por dentro. «Terry, no seas tan pesimista», dijo Albert sintiendo al mismo tiempo alivio. No le gustaba la forma en que Terry se expresaba. Parecía que tenía la total convicción de que alguien deseaba quitarle la vida a su esposa. Estaba casi seguro de que pedirían algún tipo de rescate por ella, pero ni a él ni a Terrence les había llegado alguna exigencia como esa. Albert se estremeció al pensar que quizás Terry tenía razón y aquella desaparición no tenía nada que ver con dinero, sino con Candy, nada más. La búsqueda se extendió por largo rato. Sobre la mesa de estrategias se consideraban varias opciones a seguir. Una vez que Terry se hubo calmado, después de alejarse un rato, los hombres seguían nadando una y otra vez removiendo el fondo. Primera opción: vaciar completamente la represa, pero eso implicaba inundar el cauce del río sin ser revisado de nuevo, ya con la certeza de que por ese lugar fue llevada la señora Candice. De inundar el canal que desemboca en el río, si Candy dejó otra pista, el agua se la llevaría sin duda, además del factor tiempo que después de casi una semana estaba en su contra. Estaban discutiendo la estrategia a seguir cuando Terry interrumpió a William Diabonot, que hasta ese momento parecía ausente. «Albert, ¿has pensado que si usaron este bote para llevar a Candy?», dijo Terry con la mente corriendo a 1000 por hora. «Entonces, ¿por qué está el bote atado nuevamente?», secundó Gerard al tiempo que Terry asentía. «Alguien tuvo que traerlo de vuelta», concluyó Albert la idea inicial de Terrence. «Tengo un traidor en mi casa», dijo Albert hirviendo en cólera. Giró disimuladamente, miró hacia sus hombres que trabajaban sin descanso. No podía imaginarse quién de ellos habría hecho tal cosa. Todos llevaban sirviendo en su casa desde hacía años y sus hijos le seguían en esa tradición.
Eran 2 generaciones de familias de vaqueros que le eran fiel a los Adlai. Es alguien que conoce muy bien la propiedad, dijo Terry. Todos la conocen de palmo a palmo, respondió Albert pasando su vista de un hombre a otro, tratando de leer en sus caras preocupadas la palabra culpable. Conocen el exterior, pero ¿la casa? ¿Quién tiene acceso a la casa?, aseveró Terry con firmeza. Albert se giró a mirarlo, buscando al mismo tiempo una respuesta. Terry siguió en su teoría. Candy fue sacada de la casa, Albert. La última vez que la vi, ella no tenía la intención de dejar el segundo piso. Es alguien que conoce la casa, sus pasillos y los alrededores, como para burlar a las personas. La respuesta para Albert entonces fue inmediata y contundente. Nadie, Terence. Ninguno de los hombres tiene la libertad de deambular por mi casa, en cuyo caso sería alguien del servicio. Albert se sobó la cabeza con ambas manos debido al cansancio y a la tensión. La culpabilidad comenzó a acecharlo. ¿Dónde fue su descuido que ahora desconfiaba de cada persona que servía en su casa? Alguien que conoce bien tu casa y que instruyó muy bien a una segunda persona. Puede ser entonces. Terry no quitaba el dedo del renglón. ¿Entiendes? Son los Ligan. Ellos crecieron prácticamente en Leywood, visitaban constantemente a la tía abuela, pero ellos estaban en la fiesta, Terence, ¿no? Albert, sé que es difícil de creer, pero créelo. Elisa es malvada, odia a Candy. Y Nell hace todo lo que su hermana quiere, dijo Terry con desprecio. Entiendo que para ti sea difícil, pero se trata de Candy, de mi esposa y de mi hijo, y no me tentaré el corazón con nadie, dijo el joven siseando de odio. Albert, no te lo había dicho, pero los tengo vigilados en Chicago. Es tu derecho. Albert lo miró directamente a los ojos. No podía reprocharle nada. No puedo ni quiero impedirlo. Esto solo quedará entre nosotros 3, ¿entendido? Por razones de seguridad. Ahora dime, Terry, ¿qué has encontrado?, quiso saber el rubio. Hasta ahora nada. Están limpios, por Dios. Todo parece normal, maldita sea. Elisa y su madre visitan tu casa todos los días y Neil y su padre siguen con sus rutinas. Aún no hay nada fuera de lo normal. Desgraciadamente, no tengo forma de ver desde dentro, pero sé que llegará un momento en que cometan un error. Sí, eso lo sé. Salma me lo ha dicho cuando hablamos, contestó Albert pensativo. Por ahora seguiremos la ribera del canal, luego el río. Indagaré con George sobre la gente que tuvo acceso a la casa por lo de la boda. Pediré ayuda a Joseph Britter para saber qué gente contrataron ellos. Gerard asintió, entendiendo que si la gente de Albert le era fiel a su familia desde hacía décadas, una traición por ese lado sería casi nula, aunque no habría que descartarlo aún. Por otro lado, si hubo gente extraña dentro de la casa, y si, como afirmaba Terence, alguien les indicó qué hacer en el momento preciso, entonces corrieron con demasiada suerte. Ahora, la idea de Terry no parecía tan descabellada. Se concentraron entonces en las orillas de la corrida de agua, pero nada, no más señales de Candy. Entonces, en grupos inspeccionaron cada paraje alrededor, pero no se tuvo éxito. De pronto Albert sintió una corazonada y, aunque ya había revisado la casona perdida entre el bosque, fue personalmente a verificarla. Algo lo atraía siempre a aquel lugar construido por su abuelo, el primer hogar que albergó a la familia Arlight cuando recién se instalaron en suelo norteamericano. Estaba desierta, roída y cada vez más vieja por los años, pero se negaba a tirar aquel lugar. Volvieron entonces desde esa larga jornada muy tarde a la mansión de Leywood. La búsqueda había sido exhaustiva. Se inició el turno nocturno y nadie en la casa dormía.
Terrence se la pasaba en el rosedal, caminando sin cesar, viendo hacia el bosque, esperando. A veces Albert lo escuchaba gritar y llamar a Candy. A veces se oía un llanto muy quedo. Nunca se atrevió a perturbarlo en aquellos momentos, pero igual le dolía. Su propia desesperanza y angustia también estaban sobrepasando los límites, llevándolo a perder el control con más facilidad conforme pasaban los días y sin ninguna señal ni pista nueva que seguir. Afortunadamente estaba Gerard Bonnot, que era el ancla que mantenía a Granchester y a Arlight aún cuerdos. Archibald y Annie ya habían telefoneado a Leywood para preguntar por Candy. Joseph, el padre de Annie, les había comunicado la mala noticia. Decidieron entonces suspender su viaje de bodas y regresar de inmediato a América. Los hombres lucían cada vez más cabizbajos. Terry pasaba días enteros encerrado en su cuarto y por las noches cabalgaba por toda la propiedad. Se le notaba más ansioso, desesperado, si es que se puede estarlo más. Ya no hablaba con nadie y era imposible tratar de entablar una conversación con él. Casi no comía y Albert no tenía idea si desde que desapareció Candy había dormido al menos 1 hora completa. Los días pasaron rápidamente para unos y lentamente para otros. Terry no dejaba de invocar al amor de su vida. Su madre ya estaba enterada de lo sucedido y también se encontraba en Chicago. Casi 2 semanas habían transcurrido de la misteriosa desaparición de Candy hasta que una nueva directriz volvió a poner a todos en alerta máxima, como una inyección de adrenalina directa al torrente sanguíneo. Esta vez las pesquisas eran directamente con Albert, quien había mandado investigar cada nombre de la lista que le dio Joseph Britter. Investigó a cada empleado de la florería, de los meseros extra que Rebecca contrató, a cada persona del servicio de banquetes, cocineros y chefs. Todos y cada uno seguían laborando en sus trabajos normalmente, con años en sus compañías que eran prestigiosas. Pero solo un nombre en aquella lista ya no se había presentado a trabajar al día siguiente de la boda, y era una de las floristas que debían entregar el ramo de la novia. ¡Una mujer! Con acceso al segundo piso, con acceso a las habitaciones, con el simple hecho de cambiar de ropa por uno de mucama, que entre tanto movimiento de gente, ¿quién la notaría? Pudo con cualquier pretexto engañar a Candy y llevársela, amenazándola, a la cual ella no pondría resistencia por su estado gestante avanzado, pero tuvo que tener algún cómplice, ese que regresó el bote de nuevo a la represa, cotejando las salidas de los vehículos prestadores de servicios para la boda. Efectivamente, un hombre y una mujer habían salido de la propiedad a bordo de la camioneta que entregó flores para la boda. Era de entre todos la única sospechosa. El conductor de la florería aún trabajaba ahí y fue el primero en ser cuestionado. El hábil hombre negó tener alguna relación con la mujer más que de trabajo. Albert no descartó el seguirle hacia su domicilio e indagar con sus conocidos. Y resultó que la mujer sospechosa y él, el chofer, eran amantes. A pesar de los esfuerzos, no la encontraron. La mujer había salido de la ciudad con rumbo desconocido, dejando toda la carga a su compañero, que solo le había hecho el favor de encontrarle trabajo en la florería. Las esperanzas se iban. La misteriosa mujer no aparecía más. Albert, después de confrontarlo con las mentiras que dijo y la verdad, amenazó al sujeto con enviarlo a la cárcel por encubrir a una secuestradora. El tipo, muerto de miedo, dijo que todo lo que sabía. Espantado por la intimidación, explicó una y otra vez su relación con aquella chica que claramente lo había utilizado para ese sucio plan. Al fin Albert decidió decirle sus indagatorias a Terry, quien desconocía la investigación que había llevado a cabo por su cuenta. Cotejaron reunirse en Chicago para ver los avances de ambas investigaciones. 2 semanas y 2 días se habían cumplido ya.
desde la desaparición de Candy. Aquella misma tarde, Archibald y Annie habían arribado a Chicago. Annie, sumamente consternada, estaba con Patricia, conociendo a su bebé en las peores circunstancias inimaginables. Los caballeros se reunieron en la biblioteca esperando a que llegara Terrence de Lakewood sin ninguna novedad. Por una extraña razón, el joven no quería moverse de aquel lugar. Sentía la esencia de Candy muy cerca, sentía que en cualquier momento la vería aparecer, pero hasta ahora nada. Se movió de su puesto de guardia porque Albert le dijo que era importante su presencia en Chicago. También pretendía sacar a Terry de ese autoencierro impuesto. La noticia de la desaparición de Candice Granchester se empezaba a especular en los medios por más intentos que hicieron para que no se difundiera la noticia, pero fue imposible detener el rumor. Terrence llegó al fin. Todos estaban en la biblioteca y las mujeres esperando noticias en la sala principal. A los pocos minutos, el chofer de la florería estaba ahí, pero según George, se negaba a entrar en la mansión. Terry, sin nada de paciencia encima, salió a darle la cara. Albert, Gerard y Archie salieron detrás de él. Sería capaz de matarlo si no decía algo que le sirviera. El hombre comenzó a contar la historia de cómo conoció a la chica, de cómo comenzaron rápidamente una relación y se fue a vivir con él. Claro que el sencillo hombre estaba encantado con la independencia que la mujer mostraba. Luego le consiguió empleo en la florería donde él llevaba siendo chofer cerca de 5 años. El hombre y su novia cubrieron el exigente pedido de la señora Rebecca Britter personalmente. Les contó que su novia tardó un buen rato dentro de la propiedad, pero no se le hizo extraño, ya que la florista debe dejar impecable el trabajo que se le ha confiado. Aunque, según dijo el hombre, el tiempo sí excedió lo que habitualmente se requiere. Incluso los novios salieron de la propiedad primero que nosotros, cosa bastante extraña. Pero, en fin, quien contrató el servicio no fueron los novios, sino la madre de la novia, dijo el sujeto algo distraído. Todos los presentes se quedaron mirando a Archie. Parecía que la culpa recaía en su ahora suegra, y Archibald se negaba a creer tal cosa. Albert también le parecía inverosímil esa conjetura, pero ante las circunstancias ya no sabía qué creer. Realmente temían descubrir la verdad. Era un plan bastante complejo que requirió meses para afincarlo y mucho tiempo para planearlo, involucrando a terceros en todo aquello. Además, aún faltaba otro cómplice. Una mujer no hubiera podido haber llevado a Candy por el río, menos alguien que nunca había estado en Lakewood. Todo parecía un cuento de horror. ¿Esta es la casa de alguno de ustedes?, preguntó el chofer de la florería mirando la magnificencia del lugar. Albert y Terry se pusieron en alerta. Si el tipo quería dinero, se lo darían con tal de que hablara. Me dijo que le contara cualquier detalle que recordara de mi novia, siguió diciendo. Esta es mi casa, dijo Albert con decisión. ¿Qué fue lo que recordaste? Yo estuve antes aquí. ¿Cómo? Dijo Terry, a punto de partirle la cara a ese hombre que solo daba vueltas y vueltas. Le sacaría la verdad aunque fuera a punta de sus puños. Ya estaba deseando descargarse con quien fuera, y el tipo parecía pedirlo a gritos. Lo tomó fuertemente por las solapas de la vieja chaqueta color café, estrujándolo con furia. El hombre salió de su embelesamiento ante el ataque del castaño. Yo solo vine a entregar algunos arreglos. —Explícate —exigió Albert sumamente alterado mientras George y Gerard trataban de controlar a Terry. Hace algún tiempo, quizá 1 o 2 meses atrás, traje a Katie. Tenía un pedido especial que debía entregar en esta casa. Fueron 2 o 3 ocasiones. —¿A quién? —preguntó Terry al borde de la locura, aunque sus adentros lo sabían y parecían querer gritarlo. Estrujaba con desesperación al tipo, tratando de que escupiera todo de una buena vez. —No lo sé.
Eso yo no lo sé. Yo solo conduje. No recordaba la dirección, pero al estar aquí, estoy seguro que es en esta enorme mansión a donde ella vino a entregar algunos arreglos. No sé para quién, ni a nombre de quién. Ese no era mi trabajo. Yo soy solo el chofer. El mensajero en turno me da la dirección y yo solo conduzco. En aquella ocasión fue Katie quien vino a hacer la entrega. De lo que estoy seguro es que sí, fueron 3 veces. La mente de Albert corrió a 1000 por hora. Era su casa, la que habitó durante los últimos meses. Todo mundo estaba descartado excepto... Terry lo miró con furia, como diciéndole: «¡Te lo dije!». Se olvidaron del hombre y entraron a la mansión rápidamente. Se dirigieron hacia donde estaban las mujeres reunidas. Las damas se levantaron al ver entrar a los caballeros con tal urgencia. Albert miró a Salma, luego a Elroy. Su corazón se estremeció de inmediato. Las 2 únicas mujeres que pudieron recibir un arreglo de flores eran ellas 2, y él sabía que no había sido Salma, su mujer, la destinataria de aquellos arreglos. El rubio, tragando saliva, preguntó: «Tía abuela». Elroy se tensó de inmediato. Las caras de todos los presentes no auguraban algo agradable. «Sí, William. ¿Qué sucede?». William, antes de preguntar, ya se estaba imaginando la respuesta y se maldijo a sí mismo por no hacer caso a los presentimientos de un esposo desesperado. «¿Usted ha recibido algún arreglo floral últimamente?». «No, no que yo recuerde». «¿Ni el mes anterior?», insistió el rubio. «Oh, sí, pero eso fue hace semanas». «¿Por qué?». Albert tembló. Desearía que en ese momento no estuviera Terence presente. «Tía abuela, sé que le parecerá extraña la pregunta, pero ¿quién se las envió?». «¿Sara? Me las envió Sara. Fue un hermoso detalle de su parte», dijo la mujer mostrando una suave sonrisa. Terry salió de ahí hecho una furia, seguido de Gerard y George. Albert no le quedó más remedio que tomar la situación en sus manos, o Terence cometería una locura. ¿Cómo culparlo? Él también estaba al borde de perder la cordura de solo imaginar que le hubieran hecho daño a Candy. Todas las mujeres se alarmaron, pero al escuchar el apellido Ligan y la forma violenta en que Terry reaccionó, no fue difícil imaginar lo demás. Todos, excepto Elroy. «Tía, ¿podría llamar a Sara y su familia? Invítelos a cenar. Necesito hablar con ellos sobre algunos pormenores del día de la boda», dijo William tratando de conservar la calma. Elroy se sintió gustosa de que William pidiera ver a los Ligan. Tenía tiempo en que los hacía a un lado desde el fallido compromiso entre Neil y Candy. Después de lo que hizo Elisa, de comprometerse con un criminal, Elroy creyó que William no deseaba verles más, pero ahora le pedía que los invitara, y esa misma noche. De inmediato se puso en contacto la mujer. Una invitación de Emilia Elroy Arley jamás era rechazada. Candy miraba el agua y el resplandor de la luna reflejado en las ondas suaves que se mecían interminables en un cadencioso movimiento que la hipnotizaba. La camisa de algodón algo sucia, los pantalones de mezclilla holgados no escondían su vientre cada vez más despegado de su pecho. La hora del alumbramiento se estaba acercando. Ella lo sabía, lo podía sentir. Sobaba el amplio y crecido abdomen calmando a su bebé. Desde que fue sacada de Leywood de aquella forma tan tonta, su primogénito no dejaba de estar intranquilo.
Se movía violentamente causándole dolor, encajándose hacia arriba cerca de los latidos de su corazón, mientras la gravedad y la naturaleza lo empujaban hacia abajo para prepararlo para el parto, a lo cual parecía negarse el pequeño. Candy le hablaba y lo tranquilizaba. No lo culpaba por no querer salir al mundo aún. Extrañaba las manos de su esposo acariciándolo, su profunda voz hablándole, leyéndole cuentos hasta que ambos, madre e hijo, terminaban profundamente dormidos. Cómo lo extrañaba, y sin pensarlo siquiera, las lágrimas corrían, aunque intentara detenerlas, no podía. Imaginaba su angustia, su desasosiego y desesperación. Prometieron nunca más separarse y ahora ella no sabía dónde estaba, y Terry seguramente estaría fuera de sí. Esperaba que Albert le tuviera paciencia y que Gerard ayudaría a contenerlo. Las palabras dichas por Terry aún seguían retumbando en sus oídos. Si yo estuviera en su lugar, nada me impediría alejarme de ustedes. Las imágenes de un Terrence violento y fuera de control la torturaban. Se sentía culpable. Le dolía el dolor de su esposo. 2 semanas habían pasado, más 2 días, casi 3. Dentro de lo aceptable, ella se encontraba bien. No estaba en un hotel lujoso, pero al menos había una cama donde dormir y comida sencilla pero caliente. Cada tercer día el guardián la encerraba en la alcoba porque un hombre venía en una lancha de motor a traer provisiones. La única ventana que había en la habitación donde dormía no le daba la vista para saber de quién se trataba. No sabía si sería peor descubrirlo y enterarse de quién dio la orden de mantenerla ahí, o soportar las lascivas miradas de su carcelero que no le quitaba los ojos de encima. Candy nunca le demostró miedo, aunque él se carcajeaba de sus aires de suficiencia. En su estado no podía hacer el intento por escapar y poner en riesgo a su bebé o a ella misma. Estaban en un islote del lago Michigan. El camino no había sido demasiado largo según calculaba, aunque no estaba muy segura a qué altura del lago se encontraba. Parada en la orilla, la otra extensión de tierra se veía muy lejana. Quizás serían varios kilómetros. Siempre se paraba en el mismo punto, ese donde su corazón comenzaba a latir con rapidez. En aquella dirección, sabía con toda seguridad, estaba el amor de su vida. No había botes. Estaba sola con aquel horrible y burlón hombre que la embromaba diciéndole: «¿Eres buena nadadora? Quizás esa enorme panza te ayude a flotar, pero te aseguro, mujer, que no llegarías viva a la otra orilla». Y se iba, dejando a Candy llorando en silencio, tragándose el miedo que no se permitía demostrarle. No había nada con qué defenderse si él se atrevía a atacarla. Estaba en completa desventaja contra el corpulento sujeto. Había escondido un cuchillo de la pequeña cocina bajo el colchón, pero el hombre, sin reparo alguno, entró en la modesta habitación, lo encontró y se lo llevó de nuevo, como siempre, burlándose de ella. Candy nunca se atrevió a preguntarle qué iba a pasar con ella y con su bebé, o hasta cuándo pensaban tenerla cautiva. Conforme pasaban los días, se iba convenciendo de que quizás nunca volvería a ver a Terrence, y entonces ella se quebraba. ¿Qué iba a hacer de él? Si no lograba encontrarla nunca, ni a ella ni a su hijo. De solo pensarlo, Candy sentía morir. Entonces sacaba fuerzas de flaqueza y se juraba que no se daría por vencida, así tuviera que morir en sus brazos, pero iría de regreso hacia su esposo. Fuera cual fuere el final de aquello, quería asegurarse que Terrence supiera que nunca dejó de intentarlo, como estaba segura que él estaba moviendo cielo, mar y tierra por encontrarlos. Durante las horas frescas del día, caminaba alrededor del islote. Sus pies estaban hinchándose debido a la acumulación de líquidos. Su presión sanguínea era un partido de ping-pong, a veces alta, a veces baja.
Por las tardes, aunque no lo deseaba, se recostaba con los pies en alto y atrancaba la puerta con una silla. Por las noches, ya no podía dormir de la angustia y de la ansiedad de su bebé, de miedo y zozobra. Lloraba amargamente culpándose de él. ¿Cómo pudo ser tan ingenua y confiada? ¿Cómo fue que la sacó de la casa aquella mujer de sonrisa extraña? Flashback. Antes de que Candy tocara el picaporte de su recámara, una mujer la abordó con voz gentil. «Buenas tardes, señora». «Buenas tardes», respondió Candy, algo consternada al verla ahí frente a ella. No llevaba el uniforme de servicio de la casa, llevaba más bien otro, el de la floristería donde Annie había encargado su ramo de novia. La vio a esa misma mujer en la habitación de Annie muy temprano acomodando jarrones con flores y no le pareció extraño. Ese era su trabajo, hasta ahora que la tenía enfrente a ella, después de que la boda había terminado hacía una hora. «Disculpe, señora, es que estoy perdida», dijo la mujer apenada. «Mi trabajo terminó y es hora de que me marche. ¿Podría indicarme la puerta de servicio? Es que me apena salir por la entrada principal. Los salones aún están llenos de invitados. Disculpe si la molesto. Mi compañero debe estar preocupado por mí. Llevo como media hora recorriendo los pasillos». «No se preocupe, le indicaré el camino». Candy se dirigió junto a la mujer hacia las escaleras por donde Gerard introdujo a Patricia en las habitaciones. Era el corredero de la servidumbre, la que utilizaban para atender la limpieza de las habitaciones. La astuta mujer comenzó a hablar de flores y sus significados y alababa las que Rebecca Britter había escogido para la novia. Alabó también el ramo de Annie, que sin duda era hermoso. Así llegaron hasta una salida posterior y sin ningún reparo Candy la acompañó para mostrarle el sendero que la llevaría a donde seguramente estaría su compañero esperándola. Cuando Candy se despidió y trató de girar para alejarse, la mujer sacó un pequeño revólver y la encañonó. Candy no se atrevió ni a pestañear. Un solo grito y la bala se hundiría directamente en su vientre. Estaban bajo la ventana de Steer, pero había cosas más importantes en aquella habitación que desear mirar por la ventana. Sin poner ninguna clase de resistencia, la mujer la guió entre la espesa vegetación y amparo de los árboles hacia el portal de agua. Ahí, el horrible hombre que la custodiaba se escondía como un reptil agazapado, esperando a su presa. Sin mucho cuidado, la instó a subir al bote, no sin antes vendarle los ojos. No hacía falta maniatarla. En su estado necesitaba tener las manos libres para sujetarse dentro del bote. Le pagaban para llevar a su destino en cautiverio a una mujer embarazada viva y no a una ahogada. La empleada de la florería abrió la compuerta y con el flujo de agua salieron disparados a gran velocidad por el canal hasta casi desembocar en la cascada, aquella donde en su adolescencia casi pierde la vida. El hombre luego la condujo en automóvil por un buen rato. No iban por un camino ya trazado, Candy lo sabía por lo agreste y el movimiento rudo del vehículo. Ella sentía que la tenía dando vueltas porque para salir del bosque habría que tomar un camino, lo cual indicaría un viaje menos movido, lo cual nunca sucedió. Al fin se detuvieron y caminaron algunos metros para volver a subir a otro bote con motor. Luego de navegar algunos minutos, llegaron a su destino final. El hombre la condujo hasta depositarla en una cama, le ató las manos con firmeza y le dijo que no se levantara de la cama o la mataría. Candy, sin duda, obedeció. Luego los pasos se alejaron y el ruido del motor volvió a escucharse alejándose. Candy se quitó la venda de los ojos y pudo ver al fin el lugar, la cabaña rústica que ahora era su prisión. Trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Trató de quitarse las amarras de las manos, pero no pudo. No tuvo más remedio que mirar por la ventana y llorar desconsoladamente por lo confiada que era siempre. Quizás por instinto o porque aún no dimensionaba lo ocurrido mientras iban por el río,
y el hombre maniobraba con los remos para evitar los roquedales, Candy levantó discretamente su vestido y del holán de su refajo jaló el listón azul cielo que lo adornaba lentamente hasta sacarlo del bies. Lo enredó entre sus dedos mientras luchaba para no caer al agua. Luego, en un movimiento, se quitó la peineta de nácar del cabello y a toda prisa enredó entre los dientes el listón. Casi al llegar a un movimiento brusco, Candy fingió caer hacia adelante en el fondo del bote, a los pies de su captor. Con manos rápidas estiró el brazo y depositó el broche en lo más profundo de proa, con la esperanza de que alguien lo encontrara, en especial Terry. Al instante el hombre la jala del brazo y la pone de pie, salta de la lancha y con la mayor delicadeza de que fue capaz atrae a Candy hacia él en tierra firme. Luego, sin soltarla y aún vendada, ata la soga a un árbol cercano para después subir a un automóvil y lo demás ya era historia. A Candy le quedaba claro que ese hombre solo cumplía órdenes, que esa persona que iba cada tercer día a llevarles víveres era realmente el autor intelectual de su desgracia, pero aún no lograba averiguar quién era. Aquella tarde, cuando el crepúsculo estaba muriendo y los colores rojizos y amarillos se mezclaban con el profundo azul oscuro del cielo, el motor de la lancha se escuchó a lo lejos. Candy fingió dormir. El hombre, al verla, no aseguró bien la cerradura y Candy atisbó abriendo un poco la puerta. Vio entrar la figura de dos hombres que sacaban cosas de unas bolsas de estraza, alimentos, leche, fruta y enseres personales. De pronto, el hombre misterioso habló y Candy no pudo evitar hacerle frente. «¿Y ella cómo está?», dijo el autor intelectual desconocido. «Bien, bien. Más te vale que así sea, o si no... ¡Neil! ¡Eres tú!». Fin del flashback.